Hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy en este su podcast, La Brújula del Conocimiento, hablaremos sobre un tema muy controversial en nuestra historia, llamado el Porfiriato. Exacto, Luis. Es un tema que a mucho de nuestro público le va a interesar. Así que empecemos. El día de hoy tenemos equipo completo. Por este lado tenemos a Osmar, Luis, Eduardo, Alexa y su servidor, Sebastián. Ya que tenemos todo listo, comencemos. Primero les vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el Porfiriato y de ahí les vamos a contar un poco sobre su historia. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en 1830 y falleció en París en 1915. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato, el cual abarcó desde 1876 a 1911. Este mismo sufijo ya sugiere lo que fue una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Esto fue como los monarcas del antiguo despotismo ilustrado. Porfirio Díaz pensaba estar sirviendo a su país al dotarlo, pero después de medio siglo de guerras y convulsiones, de la paz y de la estabilidad imprescindibles para el progreso económico, social y cultural, ciertamente lo logró, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despegue en muchas áreas. Pero hacia el final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres, y en 1910 su decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha de la Revolución Mexicana. Teniendo esto en cuenta ahora sí, toca hablar sobre nuestro tema principal. Los voy a introducir un poco al tema, pues el porfiriato tiene acontecimientos importantes que ayudan a su desarrollo en el futuro. Al esparcir las noticias sobre la caída del Segundo Imperio Mexicano, el 20 de junio de 1867, la bandera blanca sondeó en el capital junto con la orden de cese de fuego, iniciando con ello el restablecimiento del gobierno republicano. El 22 de septiembre se dio principio a las elecciones primarias, pero no tuvieron la convocatoria suficiente porque gran parte de la población se abstuvo de votar. En las elecciones secundarias se optó por reelegir al presidente Benito Juárez para dar inicio con la restauración de la República. Eso fue desde 1867 a 1871. Incorporó nuevas reformas legales para sentar las bases que regirán el Estado mexicano con la finalidad de limitar el poder legislativo y fortalecer el poder ejecutivo, así como proveer de los mecanismos de organización necesarios para alcanzar la reducción paulatina del ejército sin afectar el orden público. Muy bien, compañero. La verdad, es un tema de qué hablar, ya que al principio podemos observar que Díaz no estaba en la presidencia, sino que estaba Benito Juárez, que se volvió a reelegir, pero eso no fue del agrado ni de Díaz ni de Tejada. Tienes razón, Osmar, pero les faltó hablar de algo. Al final de su administración, Benito Juárez decidió lanzar su candidatura para un nuevo periodo presidencial. Los candidatos para ocupar el cargo del Ejecutivo, Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz, mostraron su inconformidad ante la determinación del presidente, porque era evidente que no estaba dispuesto a abandonar el poder, razón por la que el general Díaz incitó a una rebelión mediante el Plan de la Noria de 1871, que fue considerada como el primer levantamiento organizado para impedir que Juárez contendiera de nuevo a la presidencia. Con esto podemos decir que no solo estaba por la presidencia Díaz, sino que también Lerdo de Tejada. Justo algo que comentaste fue que levantaron el Plan de la Noria de 1871. ¿Sabe uno de ustedes en qué consiste este plan? Claro, y te lo voy a explicar rápido. El Plan de la Noria es un documento que respondía a un movimiento político y militar, dirigido por el general Porfirio Díaz, para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección, lo que en opinión del propio Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Díaz y Tejada hizo que intentaran sacar a Juárez del poder, pero no pudieron. Lo único que pudo hacer es que, a pesar de que Juárez hizo muchas cosas, fue de los mejores presidentes de México. Cierto, compañero, no hay más que decir para Juárez, así que sigamos con la historia que viene de las partes más buenas de todo esto, porque después de que Juárez saliera del poder, Díaz y Tejada se volvieron a enfrentar en las elecciones, pero Díaz volvió a perder la contienda el 18 de julio de 1872. Pero durante su administración se suscitaron levantamientos rebeldes que incrementaron la inseguridad que se tenía sobre su autoridad.
siendo uno de los motivos por los que intentó concebir nuevas reformas constitucionales que le permitieran legitimar su poder y prolongar su estadía en la presidencia. Cierto, pero no se te olvide que al momento de reelegirse, después de terminar su periodo presidencial, Díaz fundó el Plan de Tuxtepec, como lo hizo con Juárez. Le hizo lo mismo a Tejada para sacarlo del poder y resultó. Compañeros, todo está muy bien, pero hay algo que tal vez mucha gente no sepa y que es muy importante en esta parte. Porfirio Díaz salió en la defensa de la segunda intervención francesa. Adquirió simpatía entre la población y al prometer defender a toda costa la soberanía del país, le dio la credibilidad suficiente para que confiaran en él. Prometió garantizar el respeto a la Constitución, enunciando la frase sufragio efectivo, no reelección. Increíblemente esta parte no me la sabía. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo lo tomaran en cuenta? Siéndote sincero, no sabré decirte, solo sé que el Plan de Tuxtepec fue un movimiento muy grande que hizo que Lerdo de Tejada dejara el país y abandonara su cargo en México en 1877. La verdad se me hizo una jugada increíble por parte de Díaz, porque después de que Tejada abandona, él asume la presidencia de la República. El general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar el ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación. También intentó impartir un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios. Y bueno, ahí es donde comienza lo que es el porfiriato, ¿cierto? Exacto, ya que fueron muy importantes varias cosas que hizo para México, como la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el colegio militar se trasladó al castillo de Chapultepec. De igual manera, impulsó la modernización del armamento y la industria militar, permitiendo la adquisición de la maquinaria europea y restableciendo la fábrica de pólvora, en la cual se diseñaron el sistema de cerrojo Mondragón, que fue el primer fusil semiautomático en el mundo. También podremos agregar que el uso crítico del porfiriato como un tiempo y lugar desde donde pensar a México evita ambas lecturas. El interés del porfiriato hoy no reside en identificarlo con el neoliberalismo, por ejemplo, ni tampoco en pensarlo como la encarnación de un mal vencido por la revolución. Muy bien, pero recuerden que no todo es color de rosas, porque tuvo cosas malas, como los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables, como la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por la construcción de las vías férreas. Lamentablemente, el crecimiento económico fue en detrimento del bienestar de la población, generando una creciente diferenciación social, generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. Lo siguiente que hablaremos será la molestia y el desagrado que provocó su entrevista de Díaz sobre no volver a aceptar otro periodo presidencial, aunque esa declaración fue contradecida con tan solo 2 años después de comenzar con la promoción de su candidatura nuevamente. Cierto, no me recordaba esa parte. Recuerdo que provocó una molestia y desagrado en diversos sectores, así como el surgimiento de organizaciones liberales que difundieron demandas de carácter político sufragistas y que influyeron en el despertar de la conciencia política del pueblo mexicano. Esto que toca decir es lo más importante, ya que después de esto, entre el 8 y 9 de mayo de 1911, los revolucionarios tomaron Ciudad de Juárez y para el 21 de mayo se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez, en que Porfirio Díaz se comprometía a renunciar al cargo. Finalmente se originó la transición del poder, que fue motivada mediante el levantamiento de lucha armada. Estos sucesos dieron origen al siguiente proceso histórico, conocido como la Revolución Mexicana. ¿Cómo pudo ser posible que se haya ocasionado todo esto? Pero todo tiene un porqué y de algo. ¿Cómo una reelección puede ocasionar una revolución? Pero ya hablando de hoy en día, nos realizaron unas preguntas y se las vamos a contestar. La primera pregunta que nos realizaron fue, ¿es importante discutir sobre el porfiriato hoy? Pues claro, ya que el porfiriato marca el arranque de la historia contemporánea de México y su relevancia se manifiesta en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, durante este periodo se consolidó el Estado mexicano, sentando las bases de su estructura actual. En segundo lugar, fue la época en que México inició su integración con Estados Unidos, un elemento crucial en las relaciones internacionales que sigue resonando en la actualidad. Y tercero, el porfiriato fue un tiempo de experimentación con una clara fórmula de desarrollo, con éxitos y fracasos notables, sirviendo como referencia
para estrategias posteriores. También podremos agregar que el uso crítico del porfiriato como un tiempo y lugar desde donde pensar a México evita ambas lecturas. El interés del porfiriato hoy no reside en identificarlo con el neoliberalismo, por ejemplo, ni tampoco en pensarlo como la encarnación de un mal vencido por la revolución. Ya no resulta demasiado interesante juzgarlo ni como bueno ni como malo. Queda claro que fue un periodo con logros importantes que fueron realizados con costos sociales. Muchas gracias, compañeros. Otra pregunta que nos realizaron fue, ¿Porfirio Díaz tuvo ideólogos? Yo te la contestaré, compañero. Estuve investigando y Díaz le encargó la redacción del Plan de Tuxtepec a intelectuales liberales como Vicente Rivapalacio e Ireneo Paz. Sin embargo, el trabajo ideológico de ese grupo no era en realidad demasiado importante, porque el Plan de Tuxtepec se limitó a reafirmar la sacralidad de la Constitución del 57 y las leyes de reforma y sobre todo insistía en restaurar la no reelección. Los ideólogos de Tuxtepec imaginaban su movimiento como un impulso regenerador, una restauración del liberalismo. Es decir, que no proponen nada nuevo. Fueron los ideólogos de la segunda generación de intelectuales porfiristas, los llamados científicos, quienes armaron una plataforma de la cuarta reelección de Díaz inspirada en el positivismo. Seguramente, el ideólogo más importante de ese grupo haya sido Justo Sierra, quien, como ha mostrado Carmen Sáez Pueyó, elaboró una ideología para un posible partido liberal único, que Díaz nunca acabó de adoptar, pero que puede entenderse como una verdadera precursora intelectual del PRI. El positivismo de Sierra fue la ideología de la paz y progreso del porfiriato, pero Díaz estuvo más interesado en eternizarse que en trabajar para la transición de la dictadura a una democracia. Gracias. Una respuesta excelente por parte de mis compañeros. Por otra parte, otra de las preguntas más importantes es, ¿Porfirio Díaz fue un liberal o fue un conservador? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de contestar, la verdad. Pero, de origen Díaz fue liberal. Eso está muy claro. La dificultad de responder no tiene tanto que ver con las convicciones del personaje, sino con sus circunstancias. Después de la derrota de los franceses en 1867, México se quedó sin partido conservador. Como los conservadores habían traicionado al país invitando a una fuerza extranjera y por eso se quedaron proscritos, a partir de entonces todos los políticos mexicanos eran liberales, hasta que se demostraron lo contrario. Al mismo tiempo, era necesaria una política de reconciliación para reintegrar las élites mexicanas que habían quedado fracturadas por la guerra civil. Pero a Díaz le tocó consolidar la política de conciliación a nivel de élites, evitando incluso la fragmentación de las élites liberales. Su matrimonio con Carmen Romero Rubio fue de hecho un acto político de conciliación entre liberales, que sirvió para reintegrar una fracción derrotada de los lerdistas y unirlos a los militares de Tuxtepec. La segunda razón para adoptar una política de reconciliación tenía que ver con la Iglesia y con la religión popular. El anticlericalismo liberal sirvió para arrancarle el Estado a la Iglesia, este proceso que gozó incluso de cierto apoyo popular. El anticlericalismo mexicano no fue simplemente un movimiento de élites, pero también es verdad que el secularismo del Estado liberal se erigió de frente a un pueblo que en su gran mayoría era religioso. Por eso el anticlericalismo iba de la mano de un buen nivel de tolerancia frente a la religiosidad popular. De hecho, la palabra tolerancia se ajusta bien al espíritu liberal, porque no había entre los liberales una aprobación de religiosidad popular, sino un reconocimiento de la necesidad de convivir con ella. Había ahí también cierta práctica de reconciliación. Estos factores de reconciliación fueron los que permitieron que la generación más joven de liberales, a la que pertenecieron Camilo Arriaga, los hermanos Flores Magón, Díaz Soto, Gama y el Partido Liberal Mexicano, acusara a Porfirio Díaz de ser conservador. Bien, compañeros, una última pregunta. ¿Díaz fue un modernizador? ¿En qué sentido sí? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de contestar, la verdad. Pero, de origen Díaz fue liberal. Eso está muy claro. La dificultad de responder no tiene tanto que ver con las convicciones del personaje, sino con sus circunstancias. Después de la derrota de los franceses en 1867, México se quedó sin partido conservador. Como los conservadores habían traicionado al país invitando a una fuerza extranjera y por eso se quedaron proscritos, a partir de entonces todos los políticos mexicanos eran liberales, hasta que se demostraron lo contrario.
Muy interesante todo esto. Nos gustaría hablar más de este tema, pero será para el próximo capítulo.